Hola y bienvenidos a Moji Cables. En el vídeo de hoy vamos a retomar una saga que había quedado un poquito abandonada por la ausencia de modelos de VPL y MN. En vista de que ya hay algo de gama, vamos a empezar otra vez con la saga de qué ruedas poner. Bien, y el primero de ellos va a ser VPL C84, qué ruedas poner. De este pequeñín, del Suzuki Jimny de primera generación. Bien, como os dije en el vídeo de la review, aquí ya tengo una rueda desmontada, bien, llevo unas llantas de 1.9 con su hexágono de 5, como no podría ser de otra manera, ¿vale? Con esta goma que hacía, que no recuerdo bien, hacía 71, 72 milímetros, ¿vale? Bien. Pero en llanta de 1.9. Si lo ponemos al lado de una llanta de VPL C24, pues podéis ver la diferencia, tanto de llanta como de perfil de goma. Y si ponemos una al lado de la otra, pues bueno, mirar la diferencia que hay, ¿vale? La verdad es que, bueno, se nota bastante, tiene bastante más diámetro. Bien, ¿qué quiere decir esto y por qué os pego esta chapa? Porque si montas esa llanta tan grande, o sea, 72, es una medida grande, comparado con los 64 que medía el de origen VPL, pues ya nos da a entender de que vamos a poderle montar ruedas grandes. Así que, y si cogemos el coche y le echamos un vistazo, mirad qué pedazo de pasos de rueda tiene, ¿vale? Mirad qué pedazo de pasos de rueda tiene. Entonces, pues, vamos a cambiar estas ruedas tan finitas y vamos a ponerle algo más guapo, como esto, como esto, como esto, como esto, o como esto, ¿vale? Así que voy a hacer unos cambios, ¿vale? Os voy enseñando y os voy comentando, pero ya de buenas a primeras ya os tengo que decir que le cabe rueda grande. Así que a todos vosotros, que sé que os encantan las ruedas grandes y que así como en MN teníamos problemas de roces, creo que con este no vamos a tener problemas. Así que venga, comenzamos. Bien, y lo primero de todo, como ya os he dicho, ya he sacado ruedas, le he montado unos neumáticos con unas llantas con offset, unas llantas desplazadas, ¿vale? Ya os dije en vídeos anteriores sobre el tema, ¿vale?, que no solo es cambiar el neumático, hay que mirar también la llanta, porque a lo mejor un neumático de la misma medida o un poquito más grande, 2 o 3 milímetros más grande, al cambiar la llanta tenemos problemas de roces, sobre todo en los MN, MN78, MN82 en toda su saga, ¿vale? Viene con neumáticos 60, levantamos neumáticos de 64, cambiamos la llanta y nos roza por todos los lados. ¿Por qué? Porque la llanta tiene offset, sobresale para afuera y hace que desplace demasiado y que luego tengamos roces, sobre todo en estos puntos de aquí o en el parachoques, ¿vale? Entonces es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, no solo el neumático, sino lo que desplaza la llanta hacia afuera, ¿vale? A lo mejor podéis poner un neumático grande, gordo, más alto, pero con la llanta que entre más para adentro y no sobresalga tanto para afuera, para no tener problemas de roces. Bueno, lo primero, después de tanto rollo, os voy a enseñar unas llantas desplazadas con offset, ¿vale?, con un neumático de 72, o sea, del mismo diámetro que estoy buscando la otra goma, el mismo diámetro que lleva de origen. Y quiero que lo veáis aquí. Mirad. Es el mismo diámetro. Mirad ahí, sin trapa ni cartón. Es el mismo diámetro, 72. Bueno, lo primero de todo, quiero que veáis lo que sobresale de la carrocería. Fijaros aquí, ¿vale? Aquí están a paño. Pues mirar todo lo que sobresale de la carrocería. Y si que pensáis que la rueda está girada, no. Mirad ahí. Lo veis, ¿no? Desplaza, pues bueno, la mitad de la goma, ¿vale? Bueno, mirad, estas son las llantas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en plena flexión, digamos que, bueno, plena flexión a tope, ¿vale? Tendríamos un roce que, bueno, como podéis ver,
no acaba de frenar la rueda. Así que no hay problema en este coche debido al paso de rueda tan grande que tiene, ¿vale? Y luego llega el punto delantero, que es el que suele dar problemas. Atrás no suele dar problemas, pero delante sí, en los puntos críticos de este de aquí y si la aleta bajara, en la aleta o parachoques delantero, ¿vale? Y si giramos y vemos que no en flexión de una rueda solo, porque las dos nunca van a bajar, el eje no va a bajar nunca, ¿vale? Bueno, pues mirar ahí. Bien, si no giramos a tope y giramos un poquito menos, ahí, ¿vale? Mirad que está un poquito girada, ¿vale? Ahí tampoco tendríamos problema. ¿Veis? Ahí está girado a tope y al otro lado, pero tampoco. Bien, ahí tendríamos un poquito de problema. Vamos a tener en cuenta, ¿vale? Que ahora otros dirán, ¡ah, está tocando! ¿Ves? Está tocando. Sí, está tocando. Pero a ver, tengamos en cuenta que el toque, el roce, ¿vale? Puede tenerlo, pero siempre y cuando no nos frene el coche. Lógico, ¿vale? Si roza, pero no frena el coche, compis, darle caña. No os calentéis la cabeza. Darle caña, disfrutarlo. Y si no, cogéis Dremel y ya está. Dremel, una lima y limáis. Si no os gusta el roce y tal. Y si no, una llanta más metida para adentro. Punto. ¿Vale? Pues aquí podéis ver que a tope de flexión del eje delantero, que ya hemos visto que este coche hay que añadirle peso a la carrocería para que el eje delantero trabaje bien, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos algo de roce arriba. Ahora, habría que probar si ese roce nos frena el coche o no. A ver, teniendo en cuenta el dibujo que tiene el neumático, seguramente puede ser que tengamos algún problema de que... No lo sé, lo probaré y os lo comentaré. Pero bueno, así, a primera vista, no creo que sea ningún problema. Así que, neumático de 72 en llanta de 1.3 desplazada, se pueden montar. Así que, venga, vamos a ir a por los otros neumáticos. Y os tengo que decir que estoy preparando un vídeo de toda la nueva gama de neumáticos que hay desde hace un tiempo hasta ahora, porque ha habido una barbaridad y el vídeo del ranking de neumáticos ya está muy obsoleto, que más o menos los top se mantendrían, pero hay que añadir unos nuevos modelos que la verdad es que van muy bien, muy bien, son más baratos, eso quiere decir que al ser baratos y al ir muy bien, estarían casi hasta por encima de los premium top, ¿vale? Simplemente por la relación calidad-precio, ¿vale? Pero bueno, eso ya dejarme de acabar de prepararlo y os lo enseñaré. Bien, vamos a poner la llanta VPL de C24. Bueno, como podéis ver ahí, se ve pequeña, se ve ridícula. Y con esta llanta, ya podéis ver, aquí no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Bien, sea la V1 o la V2 en este caso, no tiene ningún problema de roces. Vamos a probar el eje delantero. Bueno, de todas maneras os lo enseño en el eje trasero para que veáis que queda, la verdad es que bastante ridícula, ¿vale? Se ve muy pequeña, ¿vale? Bien, vamos a probar con la V3 del C34 con la llanta V3, que tiene un poquito de offset, ¿vale? Y es un neumático que hace 72, igual que el de origen, como podéis ver ahí, ¿vale? Entonces, pues vamos a probar, ¿vale? No le queda mal, se ve mucho balón, mola, ¿vale? Que sea todo negro, bueno, a mí las llantas negras la verdad es que no me gustan, pero bueno. Y, bueno, pues mirar, flexión, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos en el punto alto, flexión a tope, tendríamos un poco de roce, ¿vale? Aquí en este caso no creo que haya problema que el taco se enganche y nos frene el coche, ya os lo digo, ¿vale? Y en este punto de aquí tampoco tendría problema, ¿vale? ¿Veis?
La verdad es que gira bastante, ¡ay! Gira bastante bien la rueda, ¿vale? Tenemos un poquito de roce ahí, ¿vale? Nada importante. Y en cuanto al offset, vamos a poner la dirección recta. Bueno, mirar que si os fijáis, sobresale un poquito el neumático de la carrocería, ¿vale? Queda bastante bien. Es un neumático también bastante realista por el dibujo que tiene. Entonces, bueno, pues a todos los que os gusta el tema del detalle, que se parezca lo más real posible y tal, bueno, pues es un neumático que también es más anchote, se ve más balón, se ve... Bueno, no está del todo mal, porque es que la verdad, sí es muy realista, pero deja bastante que desear. ¿Vale? Bien. Seguimos con neumáticos grandes. Bien. Bueno, neumáticos grandes, sí, neumáticos, ¿vale? VPL, ¿vale? Vamos a probar los V4 de VPL en una llanta impresa que es para 1.3, pero con aspecto de 1.55, ¿vale? Tiene un offset medio, para que me entendáis, ¿vale? Y ahí fue, eso pasa por ponerlo sin tornillos. Bueno, fijaros que queda bastante apaño de la carrocería, sobresale un poquito, sobresale lo mismo que las V3, ¿vale? O sea, queda bastante bien. De aspecto queda, la verdad es que muy bien, porque al ser una llanta de aspecto 1.55, ¿vale? Y como tiene estos pasos de rueda tan grandes, la verdad es que se agradece, ¿no? Que haya ahí algo, que haya goma. Bien, y si flexionamos, os recuerdo que esto es un neumático de 70, sería un par de milímetros más pequeñito, ¿vale? Bueno, pues ahí en plena flexión tendríamos un punto de roce, ¿vale? Este punto de aquí, ¿vale? En el giro, ¿vale? Tendríamos ahí ese puntito de roce. Esto hay que atornillarlo, si no se atornilla no se hace bien. ¿Vale? Mirad ahí, ¿vale? Aquí está girada a tope la rueda, ¿vale? Pero ahí, justo ahí tenemos un roce, ¿vale? Y el roce, os digo dónde está. No está aquí, sino está aquí. Aquí está el roce. ¿Veis este tetón que baja aquí? Ese es el tornillo. Ahí tenemos el roce. Cuidado, ¿vale? Así que, bueno, vuelvo a colocar la rueda para que veáis que la verdad es que queda bastante chula. Y si quitamos la de atrás y ponemos dos, ¿vale? Mirad, queda, la verdad, queda muy bien, ¿vale? Y si lo agacháramos un poquito, bueno, maravilla, ¿vale? Quedan muy bonitas estas llantas, con la carrocería así en negro, la verdad es que pegan un buen contraste, ¿vale? Así que bueno, V3 con llantas un poquito desplazadas, V4 con llantas un poquito desplazadas, se pueden montar. Bien, vamos a sacar. Venga, vamos a montar ahora las archifamosas Injora de Roca, ¿vale? Que ya vimos en un vídeo que las últimas que me mandaron eran un truño. Estas aún son de las buenas, ¿vale? Que son llanta 1.55, ¿vale? Con offset más o menos parecido al original. Y bueno, aquí podéis ver, mira, fijaros que queda también bastante apaño la carrocería. Mirad aquí en la parte trasera sobresale un pelín, ¿vale? Un pelín de nada. En la parte delantera sobresale lo mismo. Bueno, la verdad es que, bueno, está, bueno, bastante bien, bastante realista. Y estas llantas también le quedan muy bien al coche, ¿vale? Destacan por el que no se ve tanto negro, tienen el cromado, ¿vale? Bien, 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 ¿vale? En el eje trasero no hay problema, mirad, ¿vale? Tenemos ahí un poquito de roce, pero nada, este roce, esto no frena el coche. Y delante tenemos lo mismo, tenemos el roce en el soporte del tornillo ese, que habrá que chapuzarlo, ¿vale? Y aquí arriba, pues nada, porque prácticamente se meten en todo el guardabarros, ¿vale? Así que, bueno, son unas muy buenas candidatas, siempre y cuando tengáis el compuesto bueno o tengáis la suerte de que las compráis y os viene el compuesto bueno, porque el otro compuesto es que no vale para nada, es una auténtica piedra, pero piedra, ¿vale? Muy chulas, muy bonitas, me gustan. Bien, vamos a probar ahora con las llantas del MN99V2, ¿vale? Que serían estas llantas con el dibujo este que ya conocemos, ¿vale? Y tienen un poquito
más de offset. Voy a ponerla atrás para que veáis el offset que tiene, ¿vale? Que se ve mejor. Bueno, si os fijáis, es muy parecido al offset que tienen las Sinjora de roca, esta que os he enseñado, ¿vale? Dibujo, la verdad es que es muy realista, ¿vale? Que le queda también muy bien. Fijaros, llena mucho, ¿vale? Llena mucho y... ¿vale? Mirad ahí, el pequeño roce ese, que sin importancia. La verdad es que estas le quedan muy bien, ¿vale? Mirad ahí delante, ¿vale? Muy chulas, muy chulas. Y, bueno, pues tenemos el roce, mirad ahí, ¿vale? Ese es el punto crítico de roce, ahí está, ¿vale? Pero, como podéis ver, lo giro bastante fácil, no creo que tengamos problema de roce. Es más, me gusta cómo le quedan, entonces voy a ir a probar con estas y con las Sinjora de roca, esas cromadas, que las cromadas la verdad es que le quedan muy chulas. Esto se ve demasiado negro, todo el conjunto se ve demasiado negro, ¿vale? Pero por agarre me gustan más las Sinjora que estas, ¿vale? Aunque estas van muy bien. Y tengo unas tuneadas con los tacos cortados que van mejor. ¿Vale? Bueno, pues compis, las del 99 V2, que son una llanta 1.55 Beadlock, muy importante, es una llanta Beadlock, ¿vale? Con este neumático, la verdad es que genial, ¿vale? Van de coña. Le quedan muy bien. Y de esto ya os contaré una cosa. Bien, vamos a ir a las archifamosas y conocidísimas llantas de MNV1, que son estas de aquí, ¿vale? Las llantas de los MNV1, ¿vale? Que es un neumático de 75, me parece que hacía, ni lo recuerdo. Vamos a medirlo, compis. 76, ¿veis? Ahí está. De 76, un neumático bastante grandote. Vamos a coger otro y lo vemos de lateral, con dos neumáticos de estos grandotes. Tienen un offset medio, pero al ser un neumático así bastante anchote, sobresale algo más para afuera. Pero bueno, pero mirad, ni tan mal, ¿vale? Y así, aspecto por delante, la verdad es que queda bruto, queda bestia. Bien. Lateralmente quedaría así. La verdad es que se ve guapo, las cosas como son. Las llantas y el neumático este le queda muy chulo, le queda muy bien. Lástima la calidad de los neumáticos, pero bueno, no puede ser todo. Bien, entonces vamos a ver, aquí detrás, ¿vale? Tendríamos el roce, que ya hemos visto, ¿vale? Bueno, mirad, frena un poquito más porque es un poquito más, tiene un poquito más de diámetro, pero bueno, la verdad es que le queda, mirad cómo le queda, es que llena todo el paso de rueda, es brutal, quedan de coña, y aquí delante, pues bueno, pues tenemos más roce, como podéis ver ahí, y bueno, pues seguramente tendremos el clac, 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 en un momento de flexión máxima y girando, pues clac, 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 vamos a tener eso. Vuelvo a decir, no creo que frene el coche, ¿vale? Mirar, bueno, la verdad es que el conjunto está muy bien. Todo aquel que tenga estos neumáticos, los buenos, porque hay calidades, ¿vale? Hay tres tipos. Hay unos que son de plástico, no valen para nada. Estas que son, bueno, y luego están las blanditas. Las blanditas, la verdad es que no están del todo mal. No están del todo mal. Comparado con esto, con estas de aquí, no hay color, olvidaros, ¿vale? O sea, no está mal, pero... maravilla. Vale, bien, bueno, pues ahí está. Compis, neumáticos de 76 milímetros. Llantas y neumáticos de 76. Le entran y le entran bien. Pequeño roce, yo creo que sin importancia. ¿Vale? Vais tomando nota, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con las llantas del MN 86-128. Llanta de 1.9, ¿vale? Con hexágono de 12. Entonces hay que poner un adaptador, que es eso gris que tenéis ahí, que veis ahí. ¿Vale? Este es un adaptador impreso. Los adaptadores, hay adaptadores de 5 a 7 y de 5 a 12. No hay adaptadores de 12 a 5. Me explico. Si tienes hexágono de 12 para una llanta de 5, no lo hay. ¿Lo puedes hacer? Sí,
se podrá hacer, pero... ¿Vale? Bien. Llantas que tienen hexágono de 7 son todas aquellas de 1.18, 1.24. Llantas que tienen hexágono de 12 son llantas ya de 1.10, ¿vale? Bien, estos son vuelvo a repetir, de MN86 o MN128, que llevan hexágono de 12. Bien, vamos a ponerlo detrás. Estos hexágonos, que los otros no sé dónde los tengo. Estos hexágonos, os lo enseño. Estos adaptadores, perdón. Son adaptadores de 2 de centímetro y medio, perdón. Bien, si le pones adaptador de 1 centímetro, queda más metido para adentro, ¿vale? Pero los otros los tengo, no sé dónde los tengo que buscar, ¿vale? Entonces voy a poner estos así, pero también lo hago expresamente para que veáis a todos aquellos que os gustan las llantas que se salgan así para afuera y tal, que queda, que lo flipas, muchas veces queda muy guapo, pero bueno, tiene un inconveniente que os contaré ahora, ¿vale? De todas maneras, este de 1,5 tampoco es nada exagerado, ¿vale? Pero bueno, mirad, lo que os sobresale la rueda, la verdad es que está chulo, ¿vale? Y mirar lateralmente. Bueno, aquí ya podemos ver que ya es un neumático, ya se ve un neumático grandote. Un neumático grande, grande, ¿vale? Y con una pedazo llanta que mete miedo. Estos neumáticos, si no recuerdo mal, hacían 80 justos, ¿vale? Hacen 80 en llanta de 1.9. Bien, vamos aumentando de tamaño. Bien, si os fijáis, ¿vale? Bueno, pues tenemos roce, pero más roce, ¿vale? Porque aquí si quiere flexionar más, ya no va a flexionar más. Todavía podría flexionar, meterse un poquito más. Pero fijaros ahí que está ya todo rozando todo el paso de ruedas, todo el guardabarros. Y quiero que os fijéis que el neumático este de 80 llena todo el paso de rueda. O sea, que podríamos llegar a decir que es el neumático, es la medida ideal para ese paso de rueda. Me explico, porque lo redondea todo, es la medida justa, perfecta, ¿vale? Para llenar todo ese paso de rueda. Así que yo ahí lo dejo, ¿vale? Bien, y delante, pues bueno, mirad, ahí delante, ya simplemente en flexión, ¿vale? Tendríamos ese roce ahí, ¿vale? Que ese roce de ahí, a la hora de girar, se ha salido porque no tiene el tornillo, ¿vale? Hace fuerza. Ahí ya tendríamos un roce bastante importante y un roce que nos provocaría el frenado del coche, ¿vale? Bien, pero es que este adaptador que tengo aquí me parece que no me va a valer. Pero bueno, si lo pusiéramos con el adaptador convencional, aparte que, por ejemplo, de delante se vería mucho ruedote muy junto, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Tendríamos el mismo roce, ¿veis ahí? ¿Vale? Ahora mismo está sin adaptador, ¿veis? Pero estoy presionando con el hexágono, ¿vale? Que sería con un adaptador el convencional de 1 centímetro, ¿vale? Y mirar ahí. Vale. Bien. No está mal, ¿vale? Yo creo que, a ver, a los que os gustan las ruedas y no queda guapo, ¿vale? Se le podría comer todo esto de aquí y dejar el guardabarros sin esta aleta de aquí, ¿vale? Y limando el tornillito este, el soporte del tornillito este de marras, que hemos visto que rozaban nosotros. Se quita el tornillo y se chapoza eso. Yo creo que podríais andar, se puede andar tranquilamente con estas llantas y estos neumáticos en este coche sin problema alguno, ¿vale? Pero ya implica recortar. Si a todos aquellos que no os guste el retocar, el cortar y tal, pues olvidaros, ¿vale? De la misma manera que estoy viendo ahora, también, si se cogéis y recortáis todo esto,
¿vale? Pues tienes ahí esos 3-4 milímetros que te va a subir más el neumático, vas a tener ese poquito de flexión que no tienes porque te toca el neumático arriba, ¿vale? En el caso de los otros, si queréis retocar también, ¿vale? Mejor, porque vais a tener más medida, ¿vale? Bien. Cositas, ¿vale? Vamos a probar este neumático en llanta de 1,55, ¿vale? Esta es la llanta de 1,3 con aspecto de 1,55, pero el neumático es 1,55. Lo que pasa es que lo he querido poner esta llanta porque es una llanta que no tiene offset, ¿vale? Y podemos probar a ver qué tal queda, ¿vale? Y este neumático, ¿vale? Es de 84. No, perdón, se ha movido, ¿eh? Se ha movido. 85, ahí está. Perdón. perdón. ¿Vale? Para ponerlo sin adaptador. ¿Me entendéis, no? Para que entre bien para adentro. Bien. Si lo ponemos, ¿vale? Mirar cómo queda, que es donde quiero ir a parar, y mirar cómo queda. Queda muy parecido al otro, ¿vale? Y, bueno, sí, tenemos roce, lo que os he comentado. Si se corta todo esto de aquí, pues bueno, pues... Y casi entraría el neumático dentro, mirad, ¿eh? Casi entraría el neumático dentro, ¿eh? Y mola, y roce tampoco tanto, porque al meterse por la parte de dentro, mirad, la parte de arriba, meterse, estamos hablando siempre en flexión, ¿eh? La verdad es que guay. El problema lo vamos a tener delante. A ver si sale, a ver si sale, a ver si sale, o no sale. La goma sí, la llanta no. Ahí está. Delante nos vamos a encontrar el problema que nos hemos encontrado con las otras, pero un poquito agudizada porque estas encima son algo más grandes de diámetro. Si ponemos una al lado de la otra, pues podéis ver la diferencia de tamaño, ¿vale? Dibujo muy chulo, ¿vale? Es estrechita, ¿vale? Así que estéticamente, por ejemplo, mirando así de frente, la verdad es que se ve bastante guay, ¿vale? Y bueno, pues aquí pues tendríamos el roce ese ahí, ¿veis? Y ahí frena, ¿eh? Ahí frena. Y aquí delante, ¿qué nos rozaría? Mirad, chicos. Este donde roza, mirad, aquí, en la ballesta, ¿lo veis? ¿Vale? Si deforma, si estamos en pleno apoyo, en una bajada y girando a tope, crac, 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 nos va a rozar en la ballesta. Claro, bueno, pon un separador que salga un poquito para afuera, o una llanta con offset que salga para afuera. Sí, pero todo lo que saquemos para afuera, luego nos va a tocar la pera aquí. Así que... Bueno, compis, conclusiones. Prácticamente podéis montar el neumático que os dé la gana, ¿vale? Con las medidas estas grandes, tenéis que tener en cuenta que hay que retocar el coche, ¿vale? Se va a tener que retocar carrocería sí o sí. Con unos neumáticos, unas llantas de 72, como podéis ver, la medida de origen, pero en 1.3, ni tan mal, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las Injora de roca, lo que le llamo yo las Injora de roca, ¿vale? Yo creo que se ve bastante bien, ¿vale? Por el tamaño de la llanta, que es bastante acorde con el resto del coche, sin roces excesivos. Yo creo que son una buena opción. Vuelvo a repetir, siempre y cuando sea el compuesto bueno, ¿vale? Y nada más, compis. Bueno, espero que os haya servido de ayuda este pequeño tutorial de qué ruedas poner al VPL C84. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal y sobre todo, y lo más importante, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!